a grabarlo. Así que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a seguir con nuestra serie que estamos viendo, que es cómo vivir como cristiano. Cómo vivir como cristiano. Así que hoy lo que vamos a ver es la oración. La oración es el motor de una iglesia, pero es el motor de un cristiano también. Un coche que no tiene motor, para nada arrancará. Un coche que no tiene motor no sirve para nada, ni para el desguace lo necesitan, quizás para quitar las puertas y venderlas o quitar el retrovisor y todo eso. Así que si no hay oración en la vida de un cristiano, pues no eres cristiano. Si no hay oración en la vida de una iglesia, pues no es una iglesia. Así que por favor presta atención de lo que dice la palabra de Dios sobre este tema de la oración. La primera pregunta, si hablamos de oración, es ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración en sí? Vamos a ver el versículo principal de ese tema, que es Lucas 11, Lucas capítulo 11, solo el versículo 1, que lo miraremos más adelante. Pero, ¿qué es la oración? Pero antes de decir qué es la oración, vamos a intentar ver qué no es la oración. Porque vamos a ver qué es la oración, que es la pregunta que hacemos, ¿qué es la oración? Pero primero quiero que entendamos qué no es la oración. ¿Qué es lo que no podemos llamar oración? Así que la oración no es mandar a Dios a cumplir nuestros caprichos. Eso no es oración. La oración no es demandarle que, porque soy tu hijo, te ordeno que me hagas eso. Eso no es una oración. La oración no es mandar a Dios a cumplir nuestros caprichos. La oración no es usando a Dios para hacer nuestra voluntad o usando a Dios para hacer tu voluntad. Hágase mi voluntad, Señor. Haga eso porque quiero eso. Quiero que sea así, así y así y así. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso no es la oración. Pues entonces, si eso no es la oración y la tenemos bien clara, ¿qué es entonces la oración? La oración es llevarte a hacer la voluntad de Dios. Llevarte a hacer la voluntad de Dios. Ponerte en la presencia de Dios y decir, hágase tu voluntad y no la mía. La oración es la fuente de fuerza de un cristiano. Es su fuente de fuerza. Es el motor que mueve a un cristiano. La oración es el único medio para que se manifieste el poder de Dios en tu vida, en tu matrimonio y en tu trabajo. Y para enseñarte grandes cosas y maravillosas de Dios que no conoces. Lo repito, la oración es el único medio para que se manifieste el poder de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, para enseñarte las grandes cosas y maravillosas de Dios que tú no conoces. La oración es la vida de un creyente. Ningún creyente puede ser más grande que su vida de oración. Ninguno. Somos igual que nuestra vida de oración. La oración es la llave que abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno. Es esta llave que Dios nos ha dado, que podemos abrir las puertas del cielo para que las bendiciones de Dios desciendan, para que la protección de Dios desciende sobre nosotros. Y es la misma llave que cierra la boca del infierno. Cuando oramos creyendo, ¿a quién estamos orando? No solamente orando para que se haga nuestra voluntad o las concupiscencias de nuestro corazón, pero cuando oramos para que se haga y se cumple la voluntad de Dios. Hermanos, la oración tiene el poder para sanar enfermedades. Y a través de la oración, las cadenas de vicios en nuestras vidas o en las personas que conocemos pueden romperse. La oración tiene poder.
es la fuerza que mueve la mano de Dios para que Dios actúe. Dios es soberano. Dios es soberano, pero Dios nunca contestará una oración si no hay oración. Aunque Él sabe nuestras necesidades, Él nunca responderá si nosotros no clamamos que Él responda. Dios quiere que oremos. Él quiere que hablamos. Él quiere tener comunión con nosotros. Por eso que Él creó este medio que se llama oración. Es la única línea sin interrupción directo a Dios. No tenemos que pasar por nadie para hablar con Dios. Podemos ir directamente a su presencia. La oración no necesita una prueba. Nadie tiene que saber que yo estoy orando. Nadie tiene que verme orando. Pero necesita constancia y persistencia. Porque Dios no está lejos de nosotros. Constancia y persistencia. Dios está tan cerca a nosotros, hermanos, como la misma palabra que sale de nuestra boca está cerca a nuestra boca. Dios no está lejos de nosotros. Si miramos bien durante la vida terrenal de Jesús, la palabra nos demuestra que Él pasó mucho tiempo. Si miramos los evangelios, pasó mucho tiempo en oración. Estaba a solas con el Padre. Su ministerio del principio hasta el final fue desarrollado en la oración. Aunque Jesús era Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a cual aferrarse. Él era Dios. Pero no se consideró ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse, sino que en cambio renunció a sus privilegios divinos que él tenía. Adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo, y nació de una mujer. Vivió como un ser humano. Y durante toda su vida oraba y clamaba. Para enseñarnos que no podemos vivir nuestras vidas llamándonos creyentes sin oración. Durante toda su vida terrenal, él dependía de su Padre en todo, en todo. Por eso oraba. Lucas capítulo 11, versículo 1. Los discípulos de Jesús se acercaron a él y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Eso fue la petición de sus discípulos, después de que ellos mismos habían observado que Jesús tenía una vida constante de oración. Que él no pasaba su tiempo de cualquier manera. Él no era como los demás rabinos o maestros de su época. Dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, sus discípulos no le encontraron cuando él predicaba, no le encontraron. Se habían dado cuenta de que antes de que él predicara, antes de que él hacía cualquier milagro, antes de que él hacía cualquier cosa, aún antes de elegir a los 12 discípulos, pasó toda una noche en oración. Toda una noche en oración. Así que sus discípulos habían observado su vida constante de oración. Y se acercaron a él en Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No es que los discípulos de Jesús, hermanos, no sabían orar o no oraban. No es que ellos antes no oraban, pero ojo, esos eran israelitas. Personas que desde su niñez son enseñadas a buscar a Dios, a amar a Dios, a orar a Jehová. Ellos tenían una relación íntima desde su niñez con Dios. Tenían memorizada todo el Antiguo Testamento. Era como una canción para ellos. Como los musulmanes tienen versículos y versículos del Corán memorizado. Así son los judíos. Memorizaban la palabra de Dios. Así que esos discípulos sabían la importancia de clamar a Dios. Seguramente habían leído de la historia de Elías que clamó a Dios y fuego descendía del cielo.
Quizás habían leído la historia de muchas otras personas en el Antiguo Testamento y habían tomado la decisión de seguir ese mismo paso. Pero aquí se dieron cuenta de una cosa, que le faltaba algo. Había algo en Jesús que marcaba la diferencia de los demás rabinos o maestros de su época. Que sus oraciones tenían unos efectos totalmente diferentes. Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que había algo diferente en las oraciones de Jesús. Habían escuchado a Jesús orar en varias ocasiones. Seguramente estaban impresionados y conmovidos por la unión que Jesús tenía con su Padre. Como cuando Él oraba, le llamaba Padre. No decía Dios, pero le llamaba Padre mío. Eso es la cercanía y el privilegio que nosotros como cristianos tenemos en la oración. El domingo pasado hablamos de nuestra unión con Cristo. Hemos sido adoptados en la familia de Dios por la fe en la obra consumida de Jesús. De tal manera que podemos acercarnos a Dios y llamarle Padre, como Jesús. Que Dios nos ama de tal manera que ama a Jesús. Eso explota la cabeza, hermanos. Que Dios nos ama al creyente de la misma manera que Él ama a su Hijo Jesús. ¿Eso no le asusta? ¿No le pone los pelos de punta? Que cuando Dios mira a Jesús y me mira a mí, ¿ve? Es como la misma persona que ama a su Hijo amado como me ama a mí. Así como Jesús se acercaba a su Padre y decía, Padre mío, podemos acercarnos a Dios también y llamarle Padre. Los judíos actuales no llaman a Dios Padre, le llaman Dios. Los musulmanes para ellos no pueden tener una relación íntima con Dios porque Él es apartado. Pero Dios no es tan lejos de nosotros, nos dice en la Biblia. Dice que podemos tener una unión con Él, una relación con Él. Esa relación se cultiva en la oración. Esta relación con Dios se cultiva en la oración. Según los historiadores, en la época de Jesús, los rabinos de aquella época, los maestros que tenían discípulos, en aquella época ellos enseñaban a sus discípulos algunas disciplinas importantes que ellos tenían que practicar, como la oración, como memorizar las escrituras y todo eso. Así que no era de sorpresa que los discípulos de Jesús se acercaron también. Señor, enséñanos a orar como Juan. Usaron Juan como ejemplo. Juan enseñó a sus discípulos también para orar. Pero las oraciones de Juan eran diferentes que las oraciones de Jesús. Así que ellos tenían hambre y ganas de orar. Hermanos, si no sabes orar, haz lo mismo que hizo los discípulos de Jesús. Señor, enséñame a orar. Y le aseguro, como Él enseñó a sus discípulos, Él te va a enseñar. No podemos usar la excusa de que no sé orar. Moisés le dijo a Dios, cuando Dios le mandó a ir a liberar a los hijos de Israel de Egipto, a hablar con Faraón, dijo, no, Señor, es que soy tartamudo, no sé hablar. Y Dios le preguntó, ¿quién creó la boca? No soy yo. Si yo creo la boca, te estoy diciendo que usa la boca que yo he creado para hacer mi voluntad. De la misma manera, si nosotros queremos orar y sabemos que la oración lo creó Dios mismo para tener comunión con nosotros y no sabemos cómo orar, tenemos un privilegio aún, que podemos acercarnos a Él y decir, Señor, enséñame a orar. Hermanos, la oración es el mayor privilegio que tiene un cristiano. Es el mayor privilegio que nosotros tenemos. Y al mismo tiempo es la carga más grande de cada verdadero creyente. Es un privilegio. Y es una carga grande. ¿Por qué es un privilegio? Es un privilegio porque si examinamos nuestras vidas de verdad, nos daremos cuenta que ha habido momentos en los cuales la oración ha sido
en la oración hemos hallado el mayor deleite. Que ha habido un momento de mucha tensión, de mucha tristeza, pero cuando nos hemos inclinado para orar, nos hemos despertado con un frescor, con una frescura, con un alivio, con una paz totalmente diferente. Vamos de oración llorando con lágrimas de angustia y nos levantamos llorando con lágrimas de júbilo, de gozo. Ese es el deleite que tenemos. Como cuando nosotros derramamos nuestros corazones ante Dios, porque los corazones están cargados de pecado, de sufrimiento o de necesidades. Uno puede sentir una conexión viva con Dios en este momento. ¿Y cuándo se puede convertirse la oración en una carga en la vida de un creyente? Cuando la persona oras por un sentido de costumbre o cuando oras porque estás acostumbrado a orar o te obligan, parece que te obligan a orar. No es que oras porque necesitas a Dios, es que oras porque estás acostumbrado que tengo que orar. No hay nada que nos impulsa a orar, no hay hambre de Dios que nos impulsa a orar. O nos sentimos como obligados a orar, porque todo el mundo ora a esta hora, tengo que orar también a esta hora. Porque la Biblia dice que hay que orar, tengo que orar. Es ahí que la oración se convierte en una carga en la vida de una persona. Y ahí las oraciones ahí se convierten en vanas repeticiones vacías, frases sin vidas. Y eso no nos ayuda para nada para resolver nuestros problemas. Una de las razones por la cual encontramos la oración tan difícil, hermanos, es porque tenemos la tendencia de usar las mismas palabras para orar por las mismas cosas una y otra vez. Es como un CD que cuando pone play y pone repeat, va hasta el final, luego regresa otra vez, va hasta el final, luego regresa otra vez, va hasta el final. Dios quiere tener una conversación con nosotros. Un padre no puede mantener la misma conversación con las mismas palabras todos los días con sus hijos. Aunque es la misma desobediencia, pero en el momento de corregirle o de hablarle, las palabras cambian, el sentimiento cambian. De la misma manera que un hijo no puede dirigirse a sus padres con las mismas palabras que le dijo ayer sin cambiar algunas frases. La oración no es memorizar un texto y cogerlo cada día como los musulmanes y ahí hincándonos, repitiendo lo mismo. Es palabras de un corazón contrite, hambriento por Dios. Un corazón totalmente contrite y hambriento por Dios. ¿Qué quiere Dios? Siempre hay cosas nuevas, hermanos, que podemos traer a Dios, tal como la crisis del momento en una iglesia o en una familia, en un trabajo. Siempre hay cosas nuevas para traer a Dios. Pero tristemente la mayoría de nuestras oraciones son siempre sobre las mismas cosas, vanas repeticiones, y pronto parece aburrida a nosotros mismos y no tienen nada espiritual dentro. A veces oramos sin expectativas. Cuando oramos no esperamos nada, no esperamos una respuesta de Dios. Mira cuando Elías oró para que no llovía en Israel durante 3 años y medio. Él oró y no había lluvia durante 3 años y medio. Y el día que él oró para que viniera la lluvia, él mandó a su discípulo, ve y mira hacia el mar a ver qué ves. Él oró 7 veces. Si no me equivoco, son 7 veces. Él oró como 7 veces. Y mandó a su discípulo, ve y mira qué ves hacia allá en el mar. El discípulo ahí, no veo nada. Elías se hincó otra vez. Señor, haz eso. Con expectativa, esperando una respuesta. No oraba en vano. No oraba porque alguien le había dicho, cuando llega ese momento, ora. Pero oraba esperando una respuesta. Su discípulo fue, Señor, veo
una nube es del tamaño de la palma de una mano. Elías le dijo, pues, corre porque viene. La Biblia dice que Dios le dio fuerzas a Elías, que Acab, el rey de Israel, ya estaba delante en su carrito con caballos, yendo hacia su palacio. Dios le dio tanta fuerza a Elías, que Elías corrió más que los caballos de Acab y llegó antes que él. Porque él oraba y esperaba, miraba, oraba y miraba si venía la respuesta. Hasta que vino la respuesta, es ahí que terminó la oración. Nosotros oramos un día y ya nos cansamos, porque ni esperamos una respuesta de Dios. Ni esperamos, ni con expectativas. Dios nos demanda de orar y esperar. Pero no esperando en vano, esperando una respuesta de parte de Él. No estamos esperando una respuesta. Algo similar es lo que ocurrió en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, de 1 a 19. Cuando el rey Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, y puso en la cárcel a Pedro, y planeaba matar a Pedro después de una celebración que había en Israel. Así que la Biblia dice en Hechos capítulo 12, versículo 5, que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. La iglesia no paró de orar por Pedro. Oraban para que esperaban que Dios iba a liberar a Pedro, que no le iban a matar como mataron a Jacobo. Oraban y oraban. Pero la respuesta vino tan rápidamente que ellos ni se esperaban que Dios iba a contestar así. Que en los versículos más atrás, que cuando Pedro salió de la cárcel, dice en Hechos 12:5, dice que la iglesia oró sin cesar. Pero cuando Pedro fue liberado por un ángel y vino donde ellos estaban, los costó creer que sus oraciones habían sido contestadas tan rápidamente. Ellos dijeron a la muchacha que fue a abrir la puerta, que estás loca. ¿Cómo puede decir que Pedro? No, tiene que ser su espíritu o un ángel, no puede ser Pedro. Entonces, si no es Pedro, ¿por qué oraban sin cesar? ¿Por qué oraban sin expectativas? Oraban quizás porque le habían dicho orar sin cesar. Así que oraban en vano, oraban. Vamos a orar a Dios. Pues si acaso Dios libera a Pedro. Pues si acaso. Hermanos, cuando oramos con expectativas, si es la voluntad de Dios, Él lo va a cumplir. Pero como nosotros no sabemos si Dios lo va a cumplir en X momento o en Y momento, seguimos orando hasta que Él lo cumpla, con expectativas. Tenemos que orar esperando una respuesta. Como una persona que tiene una entrevista de trabajo a las 8, cuando son las 7:30 está mirando, esperando las 8. Nuestras oraciones siempre tienen que tener un tiempo de esperanza, una esperanza de una respuesta. La clave para saber orar, hermanos, la clave para saber orar es el motivo por el cual oramos. Esa es la clave de la oración. La clave para saber orar es el motivo de esta oración. Si tenemos un motivo de oración, pues oraremos. Si tenemos un motivo de orar, oraremos. Pero si no lo tenemos, haremos el mismo error de siempre. Oraremos por costumbre, sin ningún sentimiento en lo que estamos diciendo o haciendo. Tiene que haber un motivo principal. ¿Por qué me estoy arrodillando? ¿Por qué me levanto a las 6? ¿Por qué me pongo de rodillas antes de dormir? ¿Por qué? Tiene que haber un motivo por el cual yo oro. Si no hay motivo por el cual yo oro, es por costumbre. Totalmente por costumbre. Oramos, hermanos, porque queremos hablar con nuestro Padre Celestial.
Ese es uno de los motivos. Oramos porque queremos hablar con nuestro Padre Celestial. Ningún hijo vivirá en la casa de sus padres durante X tiempo sin hablar con sus padres. O ningún miembro de una familia vivirán juntas sin hablarse. Así que sí somos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, por la fe en Jesús, por la obra consumada de Jesús. Si formamos parte de la familia de Dios, es normal que hablamos con el Padre. Por eso que oramos, para hablar con el Padre. Oramos porque Dios nos demanda hacerlo. En Jeremías 33:3, que dice: clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es porque Él nos dice de hacerlo, sino porque Él se molesta para decirnos de clamarle. Si Él no quiere que oremos, si Él no quiere enseñarnos grandes cosas y ocultas, es porque hay cosas que nunca podremos conocer, nunca podremos entender. Solamente lo podremos encontrar en la oración. Grandes cosas ocultas, grandes cosas y ocultas que no conocemos, solo lo podemos encontrar en la oración. Y Jesús también nos aseguró que la oración es el único medio a conseguir lo que queremos de Dios. Eso lo podemos ver en Juan 14:13-14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es lo que queremos. Si queremos algo de Dios, lo podemos conseguir solamente a través de la oración. No a través de ningún hermano, ninguna hermana. No intentando hay una palabra que dice, es rascar la espalda del jefe para conseguir como privilegios, para que nos ascienda a un puesto porque nosotros no por mérito, queremos ganar un favor, pero pasando por los hombres, pero sin pasar por Dios. Otra pregunta, hermanos, es: ¿cuándo orar? ¿Cuándo tenemos que orar? Tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento. No hay tiempo preciso para orar. No solamente a las 6 de la mañana, no solamente a las 7 de la tarde, no solamente a las 11 de la noche, ni las 12 ni las 3. En todo tiempo tenemos que orar. Si te sientes agradecido con Dios por haber perdonado tus pecados, ora. Ora si te sientes agradecido por eso. Si tu matrimonio está siendo atacado, ora. Ora. Si te sientes atormentado por el príncipe de las tinieblas, ora. Si tus hijos, su vida se está inclinando hacia las cosas del mundo y ve que todo a tu alrededor se está volviendo loca, ora. Es para eso que Dios creó la oración. Para nosotros, para nuestro propio bien. Si tu trabajo o tu negocio está en riesgo, ora. Si estás luchando con una enfermedad mortal o cualquier enfermedad, ora. Si estás perdida o perdido en el pecado y totalmente lejos de Dios y quieres la gracia de Dios, ora. Si tu vida está vacía, sin esperanza y parece que no tiene ningún sentido, no ves ninguna razón por la cual estás vivo o viva, ora. Ora en todo tiempo, ora. Porque hay poder en la oración. Hay respuestas en la oración. No podemos permanecer sin orar. El diablo es tan astuto que sí puede conseguir desviar nuestras miradas de Dios. Nos irá consumiendo poco a poco. La única manera de mantener nuestra firmeza con el Señor, como dice el pastor Charles Stanley, que somos más altos y nuestras batallas más grandes se libre de rodillas. Somos más altos y más fuertes solamente de rodillas, no cuando nos ponemos de pie.
La única manera de resistir al diablo, para que él huya de nosotros, está de rodillas. No es con el hermano ni con la hermana, está de rodillas. Buscas promoción en tu trabajo de rodillas y haz tu trabajo como debes hacer. Tienes problemas de rodillas. Cualquier cosa en nuestras vidas la solucionamos de rodillas. Orar en todo tiempo, en todo momento. Solo ora, ora, ora y espera en Dios. Ora, 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 ora con expectativas y espera en Dios. Créele a Él, que Él contestará en su tiempo. Como le estaba diciendo el domingo pasado, hablamos de nuestra unión con Cristo. Como por la fe en Jesús, en su vida, su muerte, su resurrección, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que como hijos de Dios, podemos acercarnos a Dios, según Gálatas 4:6, y llamarle Padre. Abba, Padre. Qué precioso, hermanos. Qué precioso que el creador del cielo y de la tierra, podemos acercarnos a Él y decirle Padre. No solamente Dios, es Dios mío, Padre mío, Salvador mío, Redentor mío. Es todo para nosotros. Hermanos, si te sientes frío o fría, solo o sola, quiero animarte que Dios es Padre perfecto, que ama vivir en interacción con sus hijos, quiere tener una relación con sus hijos. Él no es impaciente, ni nos fastidia como hacen los padres terrenales, sino nos ha previsto una maravillosa manera de comunicarnos con Él, que es la oración. Si conocemos a personas, hermanos, que oren 1 hora, 2 horas, 3 horas o más, que eso no le frustre, jamás. No se siente frustrado o frustrada porque hay personas que oran más tiempo de rodillas que usted. No se frustre jamás. No tenemos el mismo aguante, la misma responsabilidad o la misma angustia. No se frustre jamás. Busca la manera que le convenga para orar. Si usted se siente más cómodo orando de pie, hazlo de pie. Todo el tiempo que hace falta. Si se sienten cómodos orando, sentándose, siéntate y ora. Todo el tiempo que hace falta. Si te sientes más cómodo o cómoda estando de rodillas, está de rodillas. Caminando, camina. Haz lo que te sientes mejor. Pero pasa ese tiempo con Él. Es ese tiempo que Él quiere. No las formas de pasar ese tiempo, pero un corazón de verdad dispuesto a pasar ese tiempo con Él. La idea no es orar muchas horas como hacen los demás, sino pasar un tiempo valioso en la presencia del Padre Celestial. Un tiempo valioso. 10 minutos que sean los mejores 10 minutos de tu vida. 1 hora que sea la mejor hora de tu vida. Pero pásalo con determinación, con expectativas. ¿Por qué oramos? Y ahora, ¿cómo orar? ¿Cómo debemos orar? La manera más fácil y más preciosa y más directa en orar es usando las mismas palabras de Dios durante nuestras oraciones. Usando las mismas palabras de Dios durante nuestras oraciones puede ser una manera eficaz para orar. ¿Cómo podemos usar sus mismas palabras? Lo que está escrito en la Biblia. Sus promesas, sus grandezas en los salmos. Y en nuestras oraciones personales podemos usar los salmos como nuestra base de meditación. Tengo una lista aquí como el Salmo 1, Salmo 31, Salmo 61, Salmos 91 y Salmos 121.
Podemos usar esos salmos, leerlas, y versículo por versículo, vamos hablándole con el Señor, versículo por versículo. Tomando primero, vamos a mirar lo que dice el Salmos, capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1. Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Padre, guárdame para que no ando en caminos de consejos de mal. Guárdame para que no me mantengo en camino de pecadores. Señor, líbrame para que no me siento en las sillas de escarnecedores. Usando las mismas palabras de Dios, orándole, agradeciéndole. Es una de las mejores formas en nuestras oraciones personales, nuestras meditaciones personales, cuando estamos a solas con el Señor. Es el mejor momento, usando las mismas palabras de Dios y glorificándole con sus mismas palabras. Adorar a Dios por quien es Él, hermanos. Confiesa tus pecados de corazón en tus oraciones. Agradecerle con sinceridad y ofrece tus súplicas a Él. Confiesa tus pecados. Agradecerle por quien es Él, con toda sinceridad. Ofrécele tus súplicas, solo a Él, no a ningún hombre. Es seguro que Él, les aseguro, hermanos, 100% seguro que Él escuchará al necesitado cuando clama, tal como Él lo dice en Jeremías 33:3, lo que hemos visto antes. Que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros nos acercamos a Él con esa sinceridad, le clamamos a Él, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Es una promesa real, hermanos, una promesa real y abierta para todas aquellas personas que quieren vivir en la plenitud de Dios. Si nuestro Señor Jesús pasó tiempo en oración, siendo Dios encarnado, ¿qué hay de nosotros? Si Él pudo depender de su Padre en oración, ¿qué hay de nosotros, hombres y mujeres con tendencia pecaminosa? ¿Qué hay de nosotros? ¿Pensamos que somos mejores que Jesús? Si el creyente que no ora se convertirá en una presa fácil para el diablo. El que no ora se convierte en una presa fácil para el enemigo. Y también se cree mucho mejor que Jesús. Porque si Jesús puede depender de su Padre, ¿qué hay de nosotros? Personas con corazones inclinados al mal, deseos al mal, enemigos de Dios. Hermanos, la oración es la fuente del poder de creyente. ¿Quieres poder para vivir una vida cristiana en tus dificultades, pero victoriosa? Está en la oración. Y nunca podremos ser mayor que nuestras vidas de oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Sin cesar. No dice que hay que estar de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Tenemos que estar en comunión continuo con Dios sin cesar. Pensando, meditando sobre cualquier hecho, cualquier pensamiento, cualquier decisión que queremos tomar en nuestras vidas. Pidiendo la dirección de Dios en todo lo que queremos hacer. Porque muchas de las veces nos enfrentamos cara a cara con la pared. Nos golpeamos y después nos arrepentimos toda la vida. Porque tomamos decisiones sin orar. Nos precipitamos en hacer las cosas para complacer al mundo, al oyente. Pero que Dios nos libre, hermanos. A orar en privado como lo hacía Jesús es lo que tenemos que orar. Orar en privado. Orar en la congregación como lo hacían los hermanos en Hechos 2, capítulo 1, en el día de Pentecostés. Estaban todos juntos orando. Y bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Y hicieron lo mismo en Hechos 12:5, cuando oraban para que Pedro sea liberado.
Hermanos, el que no ora demuestra que no necesita a Dios ni conoce a Dios. El creyente que no ora demuestra que yo no necesito a Dios ni lo conozco. Soy suficiente. Puedo hacer todo con mis propios esfuerzos. Puedo cumplir mi voluntad. Es mi voluntad que yo quiero. Por eso que no oro. No podemos llamarnos creyentes y no oramos. El que no ora será vencido por Satanás. El que no ora será la presa mucho más fácil para el diablo. La iglesia que no ora nunca podrá mantener su amor ferviente por Cristo. Nunca. Poco tiempo podemos parecer estar en vivo por tanto ruido que hacemos, pero con el tiempo estamos espiritualmente muertos, guapos físicamente, hermosos físicamente, pero no hay el Espíritu de Dios entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestro primer amor. Como Jesús llamó a la iglesia de Éfesos en Apocalipsis 12. Veo tu arduo trabajo. Estás haciendo todo para ganar el barrio para Cristo. Estás ahí haciendo cosas buenas, levantando bibliotecas, levantando todo. Pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Ya no me amas como me amabas antes. Porque hemos descuidado esta relación con Dios. Hemos descuidado esta relación con Dios. Un cristiano puede ver mucho más estando de rodillas que estando de pie. Mucho más lejos, hermanos. Podemos ser más sabios estando de rodillas que estando delante de libros y libros y libros y libros. Podemos tener más conocimiento de Dios de rodillas que horas mirando libros tras libros tras libros. Él dio sabiduría a Salomón, el hombre más sabio que existió en el mundo. ¿Acaso no nos dará sabiduría? La palabra dice que el que quiere esa sabiduría, que lo pide a Dios. Que lo pida a Dios. ¿Y cómo podemos pedirlo si no oramos? Examinamos nuestras vidas miserables, mediocres. Temor a cualquier problema, cualquier mala noticia nos asusta. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios que profesamos conocer. Alguien oró por ti, hermano, hermana, para que tú estés aquí. Alguien oró por ti. Estoy seguro que hay alguien orando ahora por ti. ¿Por quién estás orando tú? Si alguien oró por ti, ¿por quién estás orando ahora? Personas doblaron rodillas para que seas salva. Personas que tú ni conoces y nunca se han acercado para decirte que doblé rodillas por ti. O estoy doblando rodillas por ti. Y ahora estás donde estás, comiendo en un restaurante de 5 estrellas en la presencia de Dios, su palabra. ¿Estás doblando rodillas por alguien? ¿O por ti mismo? ¿O por ti misma? Dios te ha dado la autoridad de su nombre, te ha dado la autoridad de su palabra, te ha dado la santidad que hay en la sangre de su Hijo. ¿Cuándo usaremos ese poder que hay en la oración para que las fortalezas del enemigo caen y Jesús sea glorificado? ¿Cuándo, iglesia? Pide las cosas imposibles que están conforme a su palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Pide cualquier cosa que está alineada, que trae gloria a Dios. No por tus propios caprichos, pero pide cualquier cosa que trae gloria a Dios, para que Jesús sea glorificado. Porque para Dios nada es imposible. Pide que se deriva los gigantes que están en tu vida, porque Dios es un Dios que es matador de gigantes. Es el Dios que nunca falla. Él está esperando para enseñarte grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Porque para Él nada es imposible. Para poder ver esas grandes cosas, hermanos, debemos empezar a orar ahora. No mañana, no después de la reunión, no, ahora. En este mismo instante, empezando a orar. Padre, hazme un instrumento en tus manos.
Hazme valioso en tus manos. Enséñame a orar porque he fallado. No estoy orando como debería orar. Pídele. Si no sabes orar, se aprende orando. Si no sabes orar, empieza orando. Confía en Él. Porque Él mismo lo dice. Él mismo lo dice en Romanos 8, que no lo tengo aquí. En Romanos 8, Él mismo lo dice. Que de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No sabemos que hemos de pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo mismo, y Romanos 8:26, que el Espíritu Santo mismo nos ayuda a orar. Así que no sabes orar, pídeselo. Empieza orando. El Espíritu Santo es Él quien nos ayuda y nos enseña de cómo orar. Con gemidos indecibles, dice la palabra. Con gemidos indecibles. No se rinden, hermanos. No se conformen con venir a la iglesia los domingos, estar aquí los miércoles o los viernes. No se conformen de nada. Satanás quiere matarte. Quiere destruirte. Se va a asegurar que te lleva al infierno con él. Nunca va a descansar hasta el día que te mueres. Y la única supervivencia, la única manera de sobrevivir sus ataques es de rodillas. Sometiéndonos más a Dios, como dice Santiago. Resistiendo al diablo de rodillas. Solamente ahí Él se oirá de nosotros. No hay nada que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Si el enemigo se pone cara a cara con nosotros, no necesita ni un segundo para derribarnos, físicamente hablando. Pero de rodillas, hermanos, no hace falta que nosotros peleamos. Porque dice la palabra, Dios dice que la venganza es mía, dice el Señor. Es Él quien pelea por nosotros, pero de rodillas. Porque nuestra lucha no es contra los hermanos. Tenemos un enemigo mayor y común, hermanos, que se va a asegurar que nada de lo que Dios levanta permanece levantado. Se va a esforzar para destruir tu familia, destruir tu vida personalmente, destruir la iglesia, destruir todo lo que lleva el nombre de Dios. Eso es el objetivo de Satanás. Lo va a conseguir, depende de cada uno de nosotros. Si le vamos a abrir la puerta, le demos la bienvenida, le demos un asiento para que se siente, le decimos obra. O vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar como congregación, vamos a orar como cristianos individuos en nuestros hogares, levantaremos nuestras familias en oración y diremos, Satanás, tú no tienes lugar en mi familia, tú no tienes lugar en mi casa, tú no tienes lugar en mi vida. Todo depende de cada uno de nosotros. Concluiré diciendo, hermanos, que tenemos todo un almacén de respuestas esperándonos y la presencia de Dios. Todo el almacén de respuestas. Todo. Tal como lo dice Santiago 4:2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. No tenemos porque no lo pedimos a Dios. Estamos viviendo una vida derrotada porque no le pedimos victoria a Dios. Estamos viviendo una vida llena de amargura porque no pedimos la paz de Dios. No pedimos la alegría de Dios. No pedimos el amor de Dios. Es porque no pedimos, por eso que no tenemos. Mateo 7, de 7 a 8, dice, nos anima a seguir pidiendo hasta que recibamos una respuesta del parte de Dios. No dice, pide, se te dará.
Dice, sigue pidiendo. Sigue pidiendo. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando. Es presente continuo. No es una sola palabra que pides se te dará. Busca, hallarás. No. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando, a la puerta se te abrirá. Pues todo el que sigue pidiendo recibe. Todo el que sigue buscando encuentra. Todo el que sigue llamando se le abrirá la puerta. Sigue, sigue, sigue. Lleva 5 años orando por alguien, no se ha convertido, sigue orando. Lleva 10 años orando por un problema, no ves la solución, sigue orando. Sigue. Dios es un Dios de pacto que cumple sus palabras. Él cumple sus palabras. Si Él dice, sigue pidiendo, es porque Él quiere que pedimos. Y en este momento que vamos pidiendo, Él está tratando nuestros corazones. Tratando la fe, la dependencia, la paciencia en nuestros corazones. Y tratando la persona o lo que estamos orando para conseguir. Así es Dios. Pero tenemos que seguir pidiendo. Tenemos que seguir tocando la puerta. Tenemos que seguir buscando sin parar. Busca la paz con Dios. Sigue buscando. Busca el amor de Dios. No para de pedírselo. ¿Qué quiere de Dios? Sigue pidiéndoselo. Pero que el mayor deleite de su corazón sea hacer la voluntad de Dios. Yo le pido a mis hijos, no importa lo que se convierte en el futuro, pero que sean obedientes a lo que Dios les demanda para hacer. Ese es el mayor de todas las cosas. Que seamos obedientes a lo que Dios nos demanda hacer. No importa lo que nos convertimos según los ojos del hombre, pero que seamos obedientes a las cosas que Dios nos demanda hacer. La decisión es suya, hermanos. La decisión es suya, hermanas. Hemos escuchado que debemos orar. Y el tiempo de orar es ahora y no mañana. Que Dios me le bendiga. Amén.